todas las propiedades, ejemplos de alcaloides, la importancia farmacológica, la cuantificación, hemos hecho ejercicios, hemos visto ya los métodos de extracción, el fundamento de los métodos, que es lo que les voy a preguntar también en su examen. Hemos ya dentro del tema 17, que viene a ser alcaloides derivados de aminoácidos, hemos visto a los alcaloides tropánicos, ¿verdad? A los alcaloides de la atropina y de la escopolamina. Y a los alcaloides de la econina, que les había indicado que viene a ser entonces un derivado también de la atropina, ¿verdad? Les he mostrado la estructura en el otro grupo. Hemos visto, esperen un segundito, por favor. Y entonces dentro tenemos los alcaloides netamente del grupo del tropano, son las drogas que contienen esos alcaloides, las hojas de estramonio, que les había indicado que en Cochabamba conocemos con el nombre quechua de chamico, ¿no? Luego tenemos otra droga, las hojas y sumidades floridas de la belladona, y la hoja de coca, que en realidad es un derivado que tiene compuestos derivados del anillo tropánico, que viene a ser la econina. Y entonces hemos visto los componentes del estramonio, que van a ser la atropina y la escopolamina, ¿verdad? Hemos visto también los usos de cada uno de ellos. Hemos hablado de la belladona, de dónde viene el nombre de belladona, porque las señoras antiguamente utilizaban el jugo de la baya para poder producir poder dilatar la pupila, ¿no? Bueno, hemos visto sus componentes, sus usos, hemos hablado de la hoja de coca y la coca, y aquí tenemos el anillo de la econina, que la diferencia con el resto del anillo tropánico, la tropina sería sin este carboxilo, ¿no? Entonces, con este carboxilo se llama econina, pero fíjense que sigue siendo el anillo tropánico, por eso se considera en este grupo, es decir, que es un compuesto que también deriva del aminoácido ornitina, ¿ok? Bien, ya hemos visto todo referente a la coca, y vamos a entrar a los alcaloides quinolénicos. Me falta una L. Dentro de los alcaloides quinolénicos son los que van a tener como estructura básica la quinoleína, ¿ya? Van a tener como estructura básica la quinoleína. Tenemos dos tipos de alcaloides en este grupo, la quinina y la quinidina. Quinina y quinidina. Entonces, la droga que contiene esos alcaloides es la quina. Cuando hablamos entonces de la quina, ¿qué parte de este árbol se utilizará? La corteza desecada, la corteza externa de Cinchona calizaya, Cinchona succirrubra y Cinchona ledgeriana. ¿Y? Entonces, todas estas especies de cinchona que pertenecen a la familia de las rubiáceas tienen estos alcaloides quinolénicos, la quinina y la quinidina. Ha sido muy utilizado para combatir la malaria, ¿no? Especialmente en Bolivia, en el Perú, hay todo, incluso una historia sobre la cinchona, ¿no? Porque dicen que el nombre de cinchona viene de porque utilizaron esta droga para curar de la malaria a una princesa que se llamaba, que apellidaba Cinchona, ¿no? Entonces, de esa manera, una española que tenía ese apellido y por eso habían puesto ese nombre, ¿no? Son las historias que se cuentan sobre los alcaloides, sobre la quina. Bueno, ¿cómo es esta planta? Es un árbol de los Andes ecuatorianos, bolivianos y peruanos. Entonces, es un árbol. Componentes, quinina, quinidina, del 6 a 7%, eso es lo que se encuentra en la quina amarilla, que es la más utilizada, cinconina y cinconidina, de 2 a 4%, que es la quina roja. La que nosotros tenemos es la quina amarilla, ¿no? Cinchona calizaya. Bueno, vamos a ver un poco entonces los alcaloides. Estos alcaloides, miren, este es el anillo, se voy a poner, esperen un segundo en blanco, no sé por qué se me ha puesto azul. Vamos a colocar. Ya. Entonces, esta es la quinina. Este alcaloide, que es la quinina, miren, es la estructura de la quinina. No se olvide que tenemos quinina y quinidina. La quinina y la quinidina, por supuesto, derivan del metabolismo del triptófano. Eso anoten, por favor. Son alcaloides que derivan del aminoácido triptófano, ¿ya? Este es el anillo quinolénico. Este es el anillo quinolénico, este de abajo. Miren, este anillo quinolénico. Muy bien.
¿Para qué se usa la quinina? La quinina es un alcaloide muy requerido para combatir la malaria. La quinina es un tóxico celular, actúa sobre los protozoos y su propiedad sobre Plasmodium vivax explica sus propiedades antimaláricas, ¿no? Entonces, se ha utilizado para combatir la malaria. Cuenta la historia que los cayaguayas viajaron hasta Panamá llevando la corteza de quina porque como vinieron a construir el canal en Panamá, mucha gente se enfermó de malaria y fueron los cayaguayas que llevaron la quina, la corteza de quina, para poder curar de la malaria, ¿no? Es tóxico, tiene una acción antipirética también, es decir, para disminuir la temperatura, y en dosis elevadas es un depresor del sistema nervioso central produciendo irritabilidad y confusión. Entonces, como todo alcaloide es un depresor, tiene alguna actividad sobre el sistema nervioso central, ¿no? Por lo tanto, hay que también la dosis debe ser muy cuidadosa, ¿no? La dosis debe ser muy cuidadosa, incluso de la droga, es decir, de la corteza de quina. Hay que tener cuidado también con las cantidades que se van a utilizar. Luego tenemos, aquí está la quinina, que acá da la quinina, entonces, y tenemos la quinidina, esta es la quinidina. A ver, díganme, ¿qué diferencia ven ustedes entre la quinidina y la quinina? ¿Qué diferencia estamos viendo? ¿Qué diferencia vemos? Esta es la quinidina y esta es la quinina. ¿Cuál será la diferencia? A ver. En el oxidrilo, doctora. Exacto, la disposición espacial, ¿no es cierto?, del oxidrilo. Solamente por esta diferencia, miren, vamos a ver que las propiedades farmacológicas son diferentes. Ahora veremos para qué se utiliza la quinidina. La quinidina es un antiarrítmico, o sea, se utiliza para problemas cardíacos, ya que disminuye la excitabilidad y disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Solamente por esa situación, entonces se va a utilizar con otra finalidad, ¿no? Debido a que tiene entonces otra propiedad farmacológica. La quinina se utiliza para combatir la malaria, ¿no? Para el paludismo. En cambio, la quinidina más bien es un antiarrítmico, ¿no? Se utiliza para problemas cardíacos. Normalmente lo utilizan como sulfato y clorhidrato, ¿no? Y también la quinina como sulfato y clorhidrato para como antimalárico. Bueno, ahí vamos a ver. Esperen un segundito, vamos a ver un poquito de la historia que quería ver. Tenemos tiempo.
y la ciencia. Aunque la historia suele celebrar solo a científicos universitarios, muchos descubrimientos importantes se basaron en saberes tradicionales desarrollados por poblaciones indígenas. Tal fue el caso de la quinina, compuesto esencial en el tratamiento de la malaria, enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. La importancia de este descubrimiento se puede apreciar porque es el árbol de la quina el que adorna la parte superior derecha del escudo peruano. La quina era utilizada desde tiempos prehispánicos por nativos de la provincia de Loja para paliar las fiebres, pero su fama mundial llegó cuando los jesuitas reconocieron sus virtudes medicinales. El cronista Bernabé Cobo, en su tratado Historia del Nuevo Mundo, destacó las propiedades de esta corteza para controlar las calenturas. Para Cobo, entender las posibilidades que ofrecía el mundo natural era una forma de acercarse a la creación divina, y por ello su curiosidad y afán por estudiar las propiedades de la naturaleza americana. La planta cobraría notoriedad cuando la esposa del virrey peruano, el conde de Chinchón, enfermó de malaria y fue curada por una infusión de corteza de la quina. La noticia de un remedio milagroso para la malaria no tardó en llegar a Europa y a fines del siglo XVII ya era reconocido como un medicamento oficial en la farmacopea europea. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados que combatían en países del sudeste asiático morían tanto por las balas enemigas como por las enfermedades tropicales. En este contexto de una mayor presión por medicamentos efectivos y fáciles de distribuir, los químicos norteamericanos Robert Woodward y William von Eggers-Dergin lograron sintetizar la quinina, lo que permitió la elaboración más industrial de medicamentos contra la malaria. En 1965, Woodward recibió el Premio Nobel de Química. El caso de la quinina es valioso, pues demuestra que los conocimientos científicos son fruto del aporte de muchas personas y culturas en distintos momentos de la historia. A diferencia de lo que usualmente se enseña, que es que los conocimientos científicos viajan solamente desde las capitales occidentales al resto del mundo, el caso de la quinina nos muestra cómo un saber tradicional americano fue la base de hallazgos médicos posteriores que terminaron salvando la vida a millones de personas a nivel global. Bien, entonces han visto un poquito, es muy interesante porque es la historia. Fíjense que en el Perú, este árbol de quina, esta es un árbol que está en su escudo, ¿no? Entonces es un árbol muy representativo, muy conocido por ellos, eso es importante. Bueno, y que también han podido ver cómo pues han podido curar la malaria en su país cuando tenía ese problema es una enfermedad tropical, ¿no? Es una enfermedad tropical. Entonces, de esa manera ha sido muy utilizada desde épocas muy antiguas. Vamos a continuar.
Estamos viendo. Sí, ok. Yo pensé que estamos compartiendo. Ya. Ya. Ahora nos vamos a otro grupo de alcaloides. ¿Sí? Son alcaloides derivados de la fenilalanina y la tirosina. Vamos a ver este grupo de alcaloides también muy importantes. Entre algunos de estos vamos a encontrar algunos alcaloides que pertenecen también a las aminas biológicas. Vamos a comenzar justamente con los alcaloides aminados. Dentro de las drogas que contienen alcaloides aminados, tenemos nosotros a la efedra. ¿Sí? La efedra, ¿cuál es la droga? La efedra, parte aérea de varias especies de efedra de la familia Ephedraceae. La recolección de esta planta normalmente se realiza en otoño. ¿Por qué en otoño? Porque es el momento que tenemos una mayor concentración del principio activo. ¿Se acuerdan en el tema 2 que veíamos, en el tema 3, que veíamos que para poder recolectar las plantas tenemos siempre que ver el momento de mayor concentración del principio activo? La parte utilizada son todos los tallos aéreos, que son delgados, leñosos, y por lo general de ramas solo en las bases, ¿no? Aquí tenemos, miren, toda la parte aérea constituye entonces la parte utilizada de esta planta. Es bastante alta, yo he podido ver cuando hacía mis recolecciones en el CEFAC hace muchos años, he podido ver cerca de los ríos, en lugares húmedos, crece esta planta también en Cochabamba, ¿no? Entonces, los tallos se caracterizan porque tienen numerosas aristas finas, longitudinales, tienen hojas pequeñas solamente en las bases, cónicas y solamente en las bases, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los componentes? Tiene alcaloides de 0,2 a 0,5%. Anoten también, la concentración es importante, de 0,2 a 0,5%. ¿Cuáles son sus principios activos? La efedrina y sus isómeros representan del 30 al 90% del total de los alcaloides. También en las raíces de la efedra se han encontrado alcaloides macrocíclicos, es decir, alcaloides verdaderos, como la efedradina y la feruloilhistamina. Estos alcaloides más bien encontrados en las raíces tienen propiedades hipotensoras. ¿Para qué se utiliza la efedrina? ¿No? La efedrina, que vamos a ver, no sé si tengo aquí la estructura, ahí está, esta es la estructura de la efedrina. Miren, una amina biológica. ¿Cuál es la característica de las aminas biológicas? Derivan de aminoácidos. Tienen actividad farmacológica, pero el nitrógeno no es parte de un ciclo. El nitrógeno está libre, ¿verdad? Entonces, esta es la característica de una amina biológica. ¿Para qué se utiliza la efedrina? Ácido aislado y purificado se presenta como polvos blancos, aciculares o masas untuosas. En cuanto a su solubilidad, es soluble en agua, alcohol, cloroformo, éter y vaselina líquida. O sea que tiene una amplia solubilidad, están viendo, en solventes polares y apolares, lo que le va a permitir que pueda ser utilizado en diferentes formas farmacológicas. También la efedrina cristalizada tiene un bajo punto de fusión, ya que puede volverse líquido a una temperatura comprendida entre 33 y 40 grados centígrados. La prueba que se utiliza para poder identificar a la efedrina no es la prueba para los alcaloides verdaderos, es la prueba de anhidrina, que es una prueba que nos permite identificar el grupo amino de los aminoácidos. Esa es la prueba que se utiliza para poder identificar entonces el grupo amino de la efedrina. Bien, entonces, la amina biológica se sintetiza por transformación biológica del benzaldehído, que a su vez, anote, deriva del aminoácido fenilalanina, que a su vez deriva del aminoácido fenilalanina. Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Es broncodilatador. La pseudoefedrina, que es un derivado de la efedrina, está en todos los medicamentos que se utilizan para los resfríos, ¿no? Todos los antigripales.
entonces hay pseudoefedrina, que es un derivado de la efedrina. La efedrina es broncodilatadora, estimula el centro respiratorio, estimula la vigilia, también en casos altos produce ansiedad, temblores e insomnio, ¿no? Y también disminuye la capacidad contráctil de la vejiga. Entonces, eso es muy importante. También se utiliza como descongestionante nasal. ¿Ya? También se utiliza como descongestionante nasal. Esas son las propiedades, entonces, que tiene la efedrina, ¿no? Que se encuentra en la efedra. No se olviden también recordar que los alcaloides macrocíclicos utilizados en la raíz más bien tienen propiedades hipotensoras. Bueno, vamos a ver ahora otro grupo de alcaloides importantes. Entonces, hemos hablado de la efedrina, que se encuentra en la planta efedra, que se sintetiza a partir del aminoácido, entonces, fenilalanina. Y aquí estamos en el grupo de los alcaloides derivados de fenilalanina y tirosina. Bien, ahora vamos a entrar a ver otro grupo, que son los alcaloides isoquinolénicos y morfinanos. Isoquinolénicos y morfinanos, que desde el punto de vista biosintético van a tener un origen común. ¿Bien? Bien, dentro de los alcaloides, entonces, tenemos alcaloides isoquinolénicos, vamos a ver, son todos aquellos que tienen como estructura básica a la isoquinoleína, ¿no? A la isoquinoleína. Bueno, se sintetizan a partir de dos vías. A partir de la condensación de un derivado de la feniletilamina y del fenilacetaldehído. Y también pueden sintetizarse a partir de la condensación de dos moléculas de tirosina. Y entonces se van a sintetizar también a partir entonces del aminoácido tirosina. ¿Ya? Tirosina, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora primero del grupo de los morfinanos. Cuando hablemos de los morfinanos, vamos a hablar de los alcaloides que se han obtenido en el opio, que pertenece a la planta de Papaver somnífero, ¿no? Es una planta, ya vamos a ver enseguida, que su cultivo es muy restringido, se limita a que sea cultivada solo en algunos países. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces, este es un grupo que por supuesto que tiene alcaloides verdaderos. Como ejemplo de la droga que contiene alcaloides morfinanos y esqueletos semejantes, vamos a hablar de, como droga, el opio. Entonces, ¿qué es el opio? Es un exudado lácteo de las cápsulas verdes de Papaver somnífero, ¿no? Que se obtiene a partir de la planta de amapola, ¿no? De la amapola, que se conoce también como adormidera, ¿ya? Pertenece a la familia de las papaveráceas. Como es la planta, es una hierba anual, tiene flores blancas, semillas blancas y pertenece a la variedad Album. Bueno, su cultivo es muy limitado, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Su cultivo es sumamente limitado debido a que también hay como un mercado negro de la amapola y por supuesto del opio, ¿ya? Entonces, se cultivan, solo 4 países tienen permiso para producir entonces la planta de amapola: Irán, Turquía, India y Yugoslavia, ¿ya? La recolección del opio se realiza cuando el fruto comienza a madurar, es decir, está verde pero desarrollado antes que comience a madurar. Entonces se hacen unos cortes en los frutos, ¿no? Dice con unos cuchillos de 3 hojas, se va haciendo cortes y posteriormente el látex, que es ese líquido que emana del fruto, se lo recolecta posteriormente, ¿no? ¿Cómo se presenta entonces este látex? Viene a ser entonces, no se olviden, una droga no organizada, ¿no? Se presenta en masas de 300 a 2 kilogramos. Los más conocidos en el mercado son el opio turco y el opio chino. ¿Bien? Entonces vamos a ver
cuál es la composición química. Después vamos a ver un videito de la recolección del opio, o sea, cómo hacen esta recolección, ¿ya? Contiene hasta un 10% de agua, abundante mucílago y pectinas. Los alcaloides representan de un 10 a un 20%, o sea que el opio tiene una alta concentración de alcaloides, un 10 a un 20%. Y se han aislado más de 45 alcaloides diferentes. La morfina, que representa del 4 al 21%, la morfina, que es el compuesto más abundante, ¿verdad? Es un analgésico muy poderoso. La noscapina, de 4 a un 8%, la tebaina 0,5%, la codeína está entre 0,8 a 2,5%, la papaverina de 0,5 a 2%. Estos son los principales alcaloides. Sin embargo, también se han encontrado otros, como la narceina, la codamina, la protopina, etcétera, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos la estructura de la papaverina. Aquí, chicos, miren esta parte de aquí, este es el anillo isoquinolénico, porque el grupo amino está a un lado, no está en esta posición, ¿ya? Entonces, el anillo es isoquinolénico. Esta es la estructura de la papaverina. Y aquí tenemos la estructura, entonces, de la codeína, Y tenemos aquí la estructura de la morfina, ¿no? La estructura de la morfina, que son ejemplos, entonces, de este grupo de alcaloides morfinanos y compuestos similares. Aquí, fíjense, entonces, de hecho, esta es la estructura de la codeína y esta es la estructura de la morfina. La codeína también se la conoce como metilmorfina, porque tiene un grupo, ¿no es cierto?, que va a metilar este oxidrilo. Miren la diferencia, aquí este oxidrilo, y aquí tenemos que este oxidrilo va a ser metilado, en el caso de la codeína. ¿Bien? Entonces vamos a ver, esperen un segundo, vamos a ver nuestro videito. Veréis, resultó que ayer
Vine a pasear precisamente aquí, a este lugar, por este camino tranquilo, cubierto de vegetación, rodeado de naturaleza, porque a mí el ruido, estos ronquidos mecánicos de los coches que se clavan en el silencio y que lo quiebran como el cristal, a mí me ponen los pelos de punta. Por ello acostumbro a evadirme en la medida que puedo, ya que no hay nada más gratificante que integrarse en la madre naturaleza, conocerla y sobre todo respetarla. Venía por este camino, como digo, andando y se me tuercen los ojos hacia aquí, justo donde tengo la mano. Un color fucsia delataba esta planta, era la flor de la amapola blanca, conocida con el nombre de opio, también adormidera o incluso amapola real. Ahora mismo tenemos el fruto, la flor, alguien la cogió, seguramente marchitando en sus manos esa belleza efímera que tiene, y es una auténtica pena porque he venido con la cámara para intentar mostrar todos los detalles, pero gracias a Dios que ayer también tuve la cámara en la mano y por lo consiguiente saqué lo que pude. Hoy esa flor seguramente está tirada en el suelo, marchita, y digo, es una auténtica pena que no respetemos los componentes de nuestra naturaleza que nos rodean, que son tan esenciales en ella como nosotros mismos. Veréis, se trata de una planta herbácea anual, que quiere decir que su ciclo vital dura un año. Nace generalmente en primavera, brota en primavera de las semillas, y cuando ha cumplido su función, esta se seca y muere. Planta perteneciente a la familia de las papaveráceas, como la amapola común que vemos en el campo, roja, la Papaver roa. Esta es la Papaver somniferum. Papaver, que viene del latín, significa literalmente amapola. Somniferum habríamos de deducirlo porque significa literalmente, como no, que produce sueño. Y es que la dormidera, como así llaman a esta planta, tiene propiedades no solamente alucinógenas, como piensa mucha gente. Sus propiedades principales son propiedades empleadas contra el dolor, llamadas analgésicas, porque tiene al menos 25 alcaloides, entre los cuales en un 20% se encuentra la morfina. Y de la morfina, en otra cara de la moneda, por desgracia, se fabrica de ella la heroína, que trunca muchas vidas. También produce la codeína, un analgésico menos potente, y entre otros la papaverina. La papaverina se emplea para aumentar el flujo de la sangre. Pues dichas sustancias de las cuales os estoy hablando provienen de estas esferas que vemos aquí, estas bolas, que son los frutos inmaduros, y una vez sarjados, haciéndoles cisuras, como dicen en Sudamérica, rayándolos, segregan un látex blanquecino que posteriormente se seca, convirtiéndose en lo que se llama opio crudo. Y el opio, porque opio viene del griego y significa jugo, literalmente jugo. Veréis más tarde, os voy a mostrar precisamente mediante una incisión cómo se produce ese látex, del cual se componen muchas sustancias y la mayoría de ellas dedicadas a la ciencia, a redimir los dolores de los enfermos muchas veces terminales u otros enfermos que tienen dolores absolutamente irresistibles. Veréis, tengo en una mano una púa que procede de un rosal silvestre, con la cual voy a intentar hacer unas incisiones a estos frutos, como veis, inmaduros, para mostraros cómo segrega ese látex blanco al cual llamamos opio. Las hojas son oblongo-ovadas, dentadas, los bordes son irregulares y además son estas abrazadoras, que quiere decir, amigos, que abrazan al tallo.
Las flores son terminales, fijaros en el fruto, porque el fruto es la flor ya que ha sido fecundada. Terminales quiere decir que terminan en la punta y que son únicas, son flores solitarias. Flores además nectaríferas que atraen mucho a los insectos. El cáliz está constituido por dos sépalos generalmente a modo de valvas, que son caidizos y obviamente se caen antes de que la flor emerja. La corola está constituida por 4 pétalos, en este caso de color fucsia, y con una mancha basal más oscura. El androceo está formado por muchos estambres claviformes con anteras amarillas que bordean al gineceo, el cual no tiene estilo, pero sí estigmas a modo de estrella. El fruto es una cápsula de tamaño variable, subglobosa, prurinosa y acostillado por falsos tabiques que guardan en su interior un montón de semillas negras, reniformes y alveolo reticuladas. Por la forma en que esparce sus semillas podemos decir de él que es de desistencia poricida. Libera las semillas por los poros que se encuentran bajo los discos, los poros infradiscales. El productor principal de esta planta es Afganistán, con prácticamente el 90% de la producción mundial. España decían que era el segundo, pero ya México se dice que supera a España. Y sí que me gustaría que me dejarais en el canal relatos, conocimientos, aportes que nos puedan decir cuál es verdaderamente el segundo país productor de esta planta, porque el primero Bien, han podido ver el video interesante, ¿no es cierto? Cómo se obtiene el opio. Bueno, ahora cultivan en diferentes países, pero en realidad solo algunos países tenían permiso. Entonces, yo quiero que averigüen para el día de mañana cuáles son los principales países productores del papaver somnífero, ¿no? Papaver del opio, si quiere. A ver, ¿cuál es el primer productor? Ellos dicen que Afganistán, pero revisen ustedes en la bibliografía buscando en internet cuál es el primer país, cuál es el segundo y qué países tienen permiso. Yo les he indicado que de acuerdo a las farmacopeas son solo 4 países. Ustedes están viendo que ahorita Afganistán es el primer productor entonces de papaver somnífero, ¿no? Entonces hemos visto cómo se obtiene, cómo es el fruto, ha descrito la flor, muy interesante el video. Siempre es ver una cosa natural, digamos, un video nos permite entender mejor cómo es el fruto. Recuerden que es una cápsula, ¿no? El fruto ha indicado que es una cápsula y pues cómo se hacen los cortes, han visto este látex, cómo brota el látex y ese látex seco es lo que se va a convertir en el opio, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la descripción de los principios activos del opio. Ay, un segundito, por favor, chicos, un segundito.
Yo les estaba preguntando y había tenido desactivado. Bien, voy a volver entonces a la pregunta. ¿Qué acción tenía la papaverina? ¿Se acuerdan qué acción tenía la papaverina? ¿De acuerdo al video? A ver, alguien me ha respondido, esperen un segundo. ¿Analgésica, doctora? No, la papaverina no tiene acción analgésica, la morfina tiene acción analgésica. ¿Cómo actuaba la papaverina? ¿Qué aumentaba la papaverina? Somnífero, doctora. No, somnífero es la morfina. La papaverina tiene otra acción. Vamos a ver. La papaverina lo que ha indicado es que aumenta el flujo sanguíneo. Pero la papaverina, vamos a ver, que también tiene, cuando hemos visto los ejemplos, yo les había indicado de los diferentes alcaloides, vamos a ver, como ha indicado, ¿no? Relajante muscular, ¿ya? Pero también aumenta el flujo sanguíneo, es lo que ha indicado. Aumenta el flujo sanguíneo y realmente está comprobada también esa actividad, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Estamos en, ya hemos visto belladona, cocaína. Acá. Ya, entonces hemos visto. Bien, hablaremos ahora un poco, y hemos visto las estructuras, veremos las propiedades entonces farmacológicas. La morfina, ustedes saben que es el analgésico más poderoso, es un analgésico muy utilizado en casos de mucho dolor. Hay incluso medicamentos derivados de la morfina, como el tramadol, ¿no? Que es un derivado también, es un analgésico opioide, porque también es un derivado de la morfina, el tramadol, que es muy fuerte. La morfina es un analgésico muy poderoso, se utiliza en casos de cáncer, en casos de operaciones donde hay un dolor demasiado agudo, es muy bueno, pero la morfina tiene también varios efectos secundarios, ¿no? Entonces, la acción analgésica, la más importante, entonces la acción analgésica de la morfina. Dice, esta acción analgésica se debe a un doble proceso. Aumenta el umbral de percepción de estímulos dolorosos y por otro lado actúa modificando la transmisión de mensajes dolorosos, es decir, modificando la percepción dolorosa, es decir, disminuye la sensación de dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa? La morfina dice que se une a los receptores endomorfínicos. El cuerpo produce compuestos para evitar el dolor. Nuestro propio cuerpo regula el dolor, ¿no? Entonces, a estos receptores de membrana se va a unir la morfina, por lo tanto, disminuyendo la percepción dolorosa. También tiene una acción antitusiva, porque actúa a nivel del centro de la tos. Tiene una acción depresora a nivel ocular, va a producir la miosis, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la atropina producía midriasis? En cambio, la morfina produce miosis, ¿ya? También produce toxicomanía, dependencia psíquica, sudores, lágrimas, un poco de contracción muscular, agresividad, cuando se toma por mucho tiempo. Por eso los médicos dan un tiempo, digamos, no muy largo, ¿no? Para evitar estos efectos secundarios, especialmente la toxicomanía, la dependencia psíquica de la morfina. Entonces, es un medicamento, es un principio activo que hay que cuidarlo en cuanto al tiempo de uso y a la dosis, ¿ya? Muy bien. La codeína, miren, la codeína, que es la metilmorfina. Este es lo que se ve indicado. Aquí teníamos un oxidrilo en el caso de la morfina. Entonces, la codeína químicamente es la metilmorfina. La codeína es un analgésico menos potente, ¿ya? Tiene efectos depresores respiratorios, es un antitusivo, es un excelente antitusivo, pero como efecto secundario, tanto la morfina como la codeína van a producir sedación, una sensación de sueño y también astringencia. Se va a producir estreñimiento. A las personas que se les da morfina o codeína también les va a producir estreñimiento, ¿no? Y produce sedación, sueño. Por eso es que a los niños pequeños no se les puede dar tampoco codeína, ¿ok? Bueno,
Hablamos de la papaverina y la noscapina. La papaverina hemos visto que puede ser antiespasmódico, relajante muscular, aumenta el flujo sanguíneo, etcétera, ¿no? Son esas actividades que se ha hablado entonces de la papaverina, diferentes actividades: antiespasmódico, relajante muscular, aumento del flujo sanguíneo, etcétera. La noscapina, que es esta molécula, es la bensil-isoquinoleína. Bensil-isoquinoleína, aquí está la estructura de la isoquinoleína, miren, es la bensil. Igualmente, es del mismo grupo de la papaverina. Entonces, la noscapina y la papaverina son alcaloides netamente isoquinoleínicos. La morfina y la codeína son morfinanos, ¿ya? Y estos dos, papaverina y noscapina, son isoquinoleínicos, ¿me entienden? ¿Ya? Bueno, la noscapina, que es la bensil-isoquinoleína, tiene una acción antitusiva. Actúa también a nivel del centro de la tos, no deprime la respiración y es broncodilatadora, la noscapina. Sin embargo, a la noscapina también se la conoce como anarcotina. ¿Saben por qué? Porque no produce sedación. Es una característica, entonces, que la noscapina también recibe el nombre de anarcotina, especialmente su acción es antitusiva. Bueno, hasta ahí hemos visto entonces los alcaloides morfinanos y los alcaloides isoquinoleínos. Ambos van a derivar a partir de la biosíntesis de la tirosina, especialmente de la tirosina. Bueno, ahora vamos a ver otro alcaloide que también corresponde a los alcaloides isoquinoleínicos, ¿no? Y vamos a hablar, la droga que contiene este alcaloide es la raíz de ipecacuana. La raíz de ipecacuana es la raíz desecada de Cephaelis ipecacuana, de la familia de las rubiáceas, ¿ya? Es originaria del Mato Grosso del Brasil. Crece esta planta en las zonas tropicales, en el Mato Grosso, especialmente en el Brasil. Es interesante la forma de recolección, porque es una forma de no depredar el medio ambiente, no depredar los recursos naturales. Lo que hacen entonces, sacan la planta, cortan la mayoría de las raíces, pero no quitan toda la raíz y vuelven a sembrar, para que las raícitas vuelvan a crecer, lo que le va a volver a dar vitalidad entonces a la planta, ¿sí? Las raíces se desecan y se cortan. La composición química tiene alcaloides isoquinoleínicos de un 2 a un 2,5% de la droga. Entonces, en total vamos a tener de 2 a 2,5% de alcaloides, de los cuales, ¿sí?, de este 2 a un 2,5%, la emetina representa del 60 a 70%, es decir, es el más abundante. Luego tenemos la cefelina, que representa el 25% del total de los alcaloides. La cefelina, que representa el 25% del total de los alcaloides. Los más importantes son emetina y cefelina. Luego hay otros alcaloides que también se han encontrado: cicotrina, emetamina y metilcicotrina. Pero los alcaloides más estudiados son emetina y cefelina. Aquí vamos a ver, no nos interesa la síntesis, en este caso, también se va a sintetizar a partir de una dopamina, que es este compuesto, que a su vez la dopamina deriva, chicos, de la fenilalanina, ¿ya? Entonces podemos decir que es un alcaloide, estos alcaloides derivan de la fenilalanina. Lo que me interesa es que vean la estructura en la parte inferior, que voy a aumentar. Aquí tenemos entonces alcaloides isoquinoleínicos. Miren, aquí estamos reconociendo la estructura del anillo isoquinoleínico en la parte superior, y en la parte inferior tenemos dos anillos isoquinoleínicos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la cefelina y la emetina? En el caso de la cefelina, este R es un hidrógeno, y en el caso de la emetina, este R es un grupo metilo, ¿ya? El más abundante, recuerden, es la emetina.
que hemos indicado que representa del 60 a 70% del total del alcaloide. Y la cefelina representa el 25%. ¿Ok? Muy bien. Eso es importante, por favor. Ahora, vamos a ver entonces la acción farmacológica de la cefelina y la emetina. Las preparaciones de ipecacuana son a dosis bajas y por vía oral eméticas, ¿no? ¿Qué significa emético? Que va a provocar vómito, ¿ya? Ya que va a producir excitación de las terminaciones nerviosas del neumogástrico, ¿no? Va a producir entonces, ¿dónde estamos? Aquí provocando excitaciones de las terminaciones del nervio, entonces, neumogástrico. La cefelina tiene una actividad emética mayor que la emetina. O sea, la cefelina, chicos, es más emético que la emetina. Mientras la emetina va a tener una acción principalmente expectorante. Entonces, yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuál de estos alcaloides es más emético? ¿Qué me responderán ustedes? ¿Cuál será? La emetina. ¿Cuál de los dos es más emético? ¿La emetina? La cefelina. Correcto, la cefelina, miren, la cefelina tiene mayor actividad emética que la emetina, mientras que la emetina tiene una actividad principalmente expectorante. También es tóxica, produce hipotensión y debilidad muscular y trastornos gastrointestinales. Sin embargo, se está estudiando estos compuestos, el extracto en realidad de la emetina y la cefelina, por una actividad posiblemente anticancerígena, ¿no? Se está haciendo estudios porque han visto que es tóxico celular, por lo tanto, posiblemente tenga una actividad anticancerígena, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la prueba? Ay, esta prueba tenía que estar antes. ¿Ya? Miren, es la prueba de la anhidrina, porque ya les he explicado hace un rato. La prueba de la anhidrina la vamos a utilizar para identificar, voy a colocar en su lugar, para poder identificar a las aminas biológicas, ¿ya? Puesto que la anhidrina es un reactivo que va a reaccionar con el grupo amino, ¿no? Es una prueba que se utiliza para aminoácidos, pero como la efedrina y también la colchicina, que es la droga que vamos a ver enseguida, tienen un grupo amino, se utiliza para identificar a las aminas biológicas, ¿no? Ya que se unen dos grupos de ninhidrina, se van a unir con el grupo amino dando un pigmento de color rojo. Eso se puede identificar mediante, por ejemplo, una corrida cromatográfica, ¿ok? Bien, entonces, ya para ir terminando esta parte de los alcaloides morfinanos y los alcaloides que van a derivados de la fenilalanina, vamos a hablar de una última droga que es las semillas y bulbo de colchico, ¿ya? La droga van a ser las semillas, ¿no? Y las semillas y el bulbo del colchico, es decir, de las flores, y también el bulbo, que viene a ser la raíz, ¿no es cierto? El bulbo que nosotros conocemos como la papa. Y dicen, es que tengo papas de azafrán, ¿no? Entonces, en realidad no, es la semilla, es un tubérculo, ¿no? La droga, entonces, son las semillas y el bulbo de colchico, nombre científico, Colchicum autumnale, de la familia de las liliáceas. El nombre común de esta planta es azafrán, ¿ya? Esta planta se encuentra en Inglaterra y en muchas partes de Europa. En Inglaterra y en muchas partes de Europa. ¿Cuál es la composición química? Las semillas contienen de 0,6 al 1,2% de colchicina, una resina, aceites y azúcares reductores. El bulbo contiene 0,6% de colchicina, además de otros alcaloides, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a encontrar
Tanto en las semillas como en el bulbo de colchico vamos a encontrar entonces la colchicina. La colchicina es un alcaloide amorfo, blanco amarillento, que se oscurece por exposición a la luz. Esta colchicina se disuelve en agua, alcohol o cloroformo y ligeramente soluble en éter y es una base débil. ¿Se acuerdan de la efedrina? Que les decía que la efedrina se disuelve también en alcohol, en agua, en cloroformo, es similar. Es igual. Fíjense que la colchicina es una amina biológica, aunque tenga una estructura cíclica, miren, el grupo amino no está dentro del ciclo, el grupo amino está libre, por lo tanto, sigue siendo una amina biológica. ¿Cómo se sintetiza? Importante, anoten, por favor. Eso sí les puedo preguntar en su examen. Se sintetiza a partir de la tirosina y de la fenilalanina. Entonces, se sintetiza a partir de la tirosina y de la fenilalanina. ¿Para qué se utiliza? La colchicina se utiliza para aliviar la gota. También se ha visto que en experiencias biológicas puede producir poliploidías en el núcleo celular, lo que va a permitir estudiar, por ejemplo, todo el proceso de la mitosis, ¿no? Se utiliza la colchicina como para ir parando las fases, por ejemplo, de la mitosis. Muy interesante. ¿Ya? Entonces tiene también ese uso para realizar estudios biológicos, pero lo más importante es para aliviar la gota. Y vamos a ver un poquito sobre la colchicina. Esperen un segundo. Sí, entonces nos da tiempo de ver el videito, porque después no se olviden que tenemos una marcha a las 9. Hay suspensión de actividades, por supuesto, y hay que ir a la marcha a las 9. Ha convocado el rectorado. Bien, voy a compartir un minutito el video. ¿Es y para qué sirve? ¿Cuáles son algunas de sus indicaciones, contraindicaciones y algunos de sus efectos adversos? A saber, la colchicina es un fármaco inmunomodulador, antifibrótico, antimitótico y antigotoso, el cual va a estar poseyendo propiedades antiinflamatorias. La colchicina se considera como el fármaco de elección en la gota debido a que ocasiona una disminución de la producción de ácido láctico por los leucocitos, lo que se traduce en una reducción en la deposición de ácido úrico y una reducción de la fagocitosis, lo que a su vez supone una menor respuesta inflamatoria. Sabiendo esto entonces, algunas de las indicaciones de la colchicina va a ser en los ataques agudos de gota, en la profilaxis de ataques agudos por el inicio del tratamiento con movilizadores del ácido úrico y enfermedad periódica como lo es la fiebre mediterránea familiar, también en el tratamiento de la gota crónica y en la pericarditis aguda.
Viendo un poco la vía de administración y la dosis, hay que saber que lo vamos a estar administrando por vía oral y la dosis recomendada va a estar dependiendo de la edad del paciente, de la función renal, de la función hepática y el uso concomitante con otros medicamentos. Asimismo, hay que recordar que va a depender del criterio del médico quien nos esté expidiendo este medicamento. Un ejemplo de la dosis en un ataque agudo de gota puede ser 1 miligramo de colchicina al primer signo del ataque agudo de gota, y esto puede ir seguido de 0.5 a 1 miligramo de colchicina 1 o 2 horas después de la primera dosis. Hay que saber que no se deben de administrar dosis superiores mayores de 2 miligramos de colchicina en 24 horas. Dosis que sean mayores a esto no demuestran una mayor eficacia, pero sí se ha demostrado un incremento notable en los efectos adversos. Entonces, no hay que superar la dosis que el médico nos esté recomendando. Algunas de las contraindicaciones de la colchicina, lo primero que hay que saber es que la colchicina tiene un margen terapéutico estrecho y en caso de sobredosis es extremadamente tóxica, por lo que no se deben de sobrepasar las dosis indicadas, ya que puede incluso llegar a resultar mortal. De nuevo, hay que hacer caso a nuestro médico. Ya viendo las contraindicaciones en sí, pues va a estar contraindicado en casos de hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes de la colchicina. Está contraindicado en Bien, ¿qué usos había tenido la colchicina, jóvenes? ¿Qué usos tiene la colchicina? ¿No han visto el video? ¿No se ha visto el video? Entonces no sirve para nada. Para prevenir ataques de gota. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Y cuáles habían sido las contraindicaciones? ¿En qué casos no se puede utilizar colchicina? ¿En qué casos no se puede utilizar colchicina? Tienen que tomar ustedes apuntes. Yo de los videos también les pregunto en los exámenes. También les pregunto en los videos en los exámenes. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? ¿En qué casos no se podría utilizar? Ha indicado en el video, claramente. Cuando se tiene problemas gastrointestinales. Ya, y además, cuando hay problemas, también. Cuando hay qué problemas. Como náuseas, dolor abdominal. No tanto así, ha dicho más cuando tenemos que problemas renales, ¿no? En problemas renales, en problemas hepáticos, cuando hay respuesta, digamos, inmunológica o una alergia a uno de los componentes que puede tener ya el medicamento también, ¿no? Eso es, y puede ser alergia a unas erupciones. En esos casos sí se tiene que quitar la colchicina. ¿Bien? Bien, otra pregunta ya para terminar. ¿A partir de qué aminoácido se sintetiza la tirosina? Perdón, la colchicina.
Aquí, ¿a partir de qué aminoácidos se sintetiza la colchicina? A ver, ¿a partir de cuáles? Yo les he indicado, no estaba en el video, yo les dije. ¿A partir de cuáles? Tirosina y fenilalanina, creo. Muy bien, Alejandra. Tirosina y fenilalanina. Esa puede ser pregunta de examen, ¿ya? Muy bien, quedamos ahí. Mañana nos vemos en la noche. Vamos a continuar. Voy a hacer un repaso de esta parte. Veo que no están prestando atención. Por otra parte, estoy viendo que solamente entran 15 alumnos y los perjudicados van a ser ustedes, no yo. ¿No? O sea, no ustedes están en clases, la gente que no viene, ¿no? Porque de los videos yo ya he sacado unas 10 preguntas de cada uno de los videos, ¿no? Entonces, y posiblemente una de esas, pues ya va a entrar también el examen, ¿no? Entonces, es importante que presten atención a los videos justamente para que ustedes puedan mejorar su conocimiento. Es un complemento, no es para perder el tiempo, ¿no es cierto? Es para mejorar, ver una cosa que yo les muestre una figura y una cosa que ustedes vean de manera natural la planta creciendo en el campo, ¿no? Que es lo que queremos, estar en contacto digamos, mostrarles algo más real, no solo imágenes frías, ¿entienden? ¿Ya? Pues muy bien, quedamos aquí, nos vemos mañana.